Es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México. Desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán, los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestros y maestras de toda la República que nos visitas en Causa Magisterial, pues agradeciendo tu presencia en este espacio donde reflexionamos y analizamos el acontecer educativo y magisterial. Y bueno, pues como todos los jueves, esta ocasión te tenemos preparado también un programa muy especial y muy oportuno en función al tema que vamos a tratar. Si estuviste siguiendo la información que hemos estado replicando en nuestras redes y si observaste los últimos acontecimientos dados a conocer en los medios nacionales, recientemente se publicó una controvertida entrevista al dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Alfonso Cepeda Salas, donde él cuestiona muchos aspectos de la política educativa actual, un hecho pues pocas veces visto. La verdad es que habíamos observado a un dirigente sindical muy apegado al discurso oficial, a la política oficial, y bueno, justamente en esta entrevista parece que se da un bandazo en el discurso. Es una crítica muy severa, podría llamársele así, donde el actual dirigente pues prácticamente está comparando la reforma educativa que promovió el expresidente Enrique Peña Nieto con el actual presidente de la República, la reforma que él promovió actualmente, la reforma de 2019. Y bueno, esto es un hecho que viene a causar mucha conmoción porque muchos de los maestros que habíamos o venimos siguiendo el discurso del profesor Cepeda, pues como te decía, ha sido muy reiterativo y de mucha pleitesía hacia el gobierno federal, y justamente pues algo tuvo que haber pasado para que justamente haya un cambio en el discurso. Y justamente el día de hoy pues es el tema que nos corresponde tocar. El día de hoy hemos invitado a dos personajes relevantes en su estado, con una presencia importante en el ambiente magisterial, y con ellos vamos a desmenuzar justamente las líneas discursivas, los argumentos que expresó el dirigente sindical. Y para eso, pues bueno, hemos preparado una cápsula para contextualizarte, si todavía no lo estás, pues en esta cápsula te vamos a explicar un poco qué fue lo que aconteció en esta entrevista polémica del diario La Jornada del periodista Arturo Cano, donde se revelan muchos aspectos que en este programa vamos a analizar. Así que te invitamos a ver esta cápsula. Adelante, por favor. Recientemente el dirigente del CENTE criticó la política educativa de la Cuarta Transformación. En una entrevista con el diario La Jornada, el profesor Cepeda Salas manifestó su descontento con la reforma educativa actual, de la misma manera que con la anterior del expresidente Enrique Peña Nieto, la que señaló como un símil de la actual. Entre otros aspectos, el profesor externó su descontento con el tratamiento que se le ha dado al sindicato, que hasta ahora preside, así como el papel que han jugado la Secretaría de Educación con respecto al tema de la pandemia, donde aseguró se han maquillado datos. ¿A qué se debe este viraje en su discurso? ¿Qué pretende el actual dirigente del CENTE? ¿Tendrán algunas consecuencias por parte de los operadores presidenciales estas reacciones? Esto y más analizaremos hoy en Causa Magisterial. Bienvenidos. Y bueno, si tú no revisaste esta entrevista, pues te invitamos a que la veas justamente en Causa Magisterial, la vamos a tener disponible. Y de hecho también tenemos un formulario que, como todos los jueves, como todas las semanas,
nosotros ponemos a disposición de nuestro público para conocer cuál es la opinión y bueno, al concluir el programa, pues vamos a dar los resultados finales de qué opina la audiencia en torno a este interesante tema. Como pudiste observar en la entrevista, el profesor Cepeda hace muchas críticas, hace críticas al UCICAM, hace críticas a la reforma educativa actual, hace algunos señalamientos a pasados exdirigentes sindicales, a pasados presidentes de la República, y bueno, él como no queriendo, como dicen por acá, pues marca su distancia, marca un distanciamiento del Sindicato Nacional con respecto a la administración actual. Y para ello hemos invitado a dos reconocidos y prestigiados líderes sindicales, cada uno en su estado. Y bueno, qué mejor que ellos para que se presenten. A continuación, la entrevista con ambos líderes magisteriales. Adelante, por favor. Real, estimado profesor José Luis Coronado, estamos a la espera también de que se sume la maestra Denise Olvera del estado de Michoacán. Y bueno, para iniciar, antes que todo, me gustaría que se presentaran, por favor, a la audiencia y vamos a iniciar ya con este tema. Profesor Abel, si se introduce usted, por favor. Gracias, Eduardo, por la invitación. Abel Villarreal, de la sección 50 del estado de Nuevo León. 50 años en servicio, soy inspector y docente, inspector de primarias y docente en secundarias. Profesor José Luis, si se introduce, por favor. Sí, como no, José Luis Coronado Alvarado, vocero del Movimiento Nuevo Sindicalismo de Tamaulipas, docente de secundaria y docente en educación superior también por la Universidad del Norte de Tamaulipas. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy lo que nos ocupa es hacer un análisis de una entrevista muy polémica que se suscitó hace unos días, la semana pasada para ser exactos, y es justamente la entrevista que le hace el diario La Jornada a el actual dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Alfonso Cepeda. Y bueno, esta entrevista, profesores, como ustedes saben, pues muy polémica por la forma en la que él se expresa, el momento también en el que se da la entrevista, entre otros aspectos que vamos a analizar acá. Primero o antes de iniciar, me gustaría que platicáramos el contexto en el que se da esta entrevista. Empezamos con el profesor Abel, por favor. Bueno, me parece que pues es evidente que las declaraciones de Cepeda están dados en un momento en el que la sucesión presidencial está en marcha, dado que ya en algunos partidos y en especial en el partido en el poder hay un alineamiento en una disputa previa, unas campañas previas para la futura nominación que se dará de ese partido, que pues tiene, las encuestas señalan que tiene muchas probabilidades de mantenerse en el poder. Y por eso, y además, bueno, que también hay un periodo interno en el CENTE que se inició desde finales del año anterior, en el 2021, y que continúa en el actual, de los cambios seccionales. Eso por un lado. Y por el otro, pues declaraciones y críticas y cuestionamientos a la conducción nacional de Cepeda y su equipo nacional, y muchas críticas y denuncias que hemos hecho en todas las secciones en las que ha habido cambio seccional. Entonces, ese es el contexto en el que vemos esas declaraciones. Perfecto, pues efectivamente, justamente se da en un contexto bastante polémico y ahora
profesor José Luis, ¿qué le pareció a usted de primer momento el cómo se dio esta entrevista entre el actual dirigente del CENTE y La Jornada? Bueno, en primer lugar, yo creo que efectivamente es un comportamiento, yo creo que calculado, pero además es un comportamiento para la reflexión, porque viene algo de lo que hemos venido diciendo. Cepeda ha venido cayendo en contradicciones, es parte de un equipo contradictorio, de un equipo que no representa, de un equipo que no defiende, y resulta que de pronto sigue con el gatopardismo, es decir, como después de haber incluso atacado la imagen de Andrés Manuel López Obrador, desde ya el partido Nueva Alianza o desde ya algunas otras figuras políticas y desde el propio sindicato, pues luego de repente ya se tiñeron de guinda, ya se tiñeron con los colores de la Cuarta Transformación, ya se ponen, el problema es que se pone de alfombra, y se pone de alfombra, yo digo, para vergüenza del Magisterio Nacional. ¿Por qué? Porque no hay una relación corresponsable, fue un acercamiento ciertamente gradual, pero entreguista. Y entonces el Magisterio Nacional sigue siendo, pues, estando sin representación, sigue huérfano, sigue en indefensión. Y creo que el que tome en estos momentos, que quiera hacer ciertos deslindes, creo que no le queda, ¿no? Porque, en primer lugar, él es parte del entramado que se vino construyendo desde tiempos de la maestra Elvester. Entonces, creo que en ese sentido, pues, ¿cómo quererse deslindar? ¿Por qué no se deslindaron en otro tiempo? Incluso con la aprehensión, ¿por qué no dijeron, esta boca es mía? Y además, como que ahora plantean cosas que ellos mismos no solamente defendieron, sino impulsaron desde la propia organización sindical, como el caso de la punitiva ley de Peña Nieto y de algunas acciones que han venido dando al traste con lo que es el espíritu, pues, de una buena organización sindical como lo había venido siendo el CENTE. Sí, y fíjense, maestros, que esto que está planteando el profesor se resume muy bien en la parte final de la nota de el periodista Arturo Cano. Él, al cerrar la entrevista, dice y cita en su texto, dice una frase final, resume el inveterado pragmatismo de los líderes magisteriales, y entre comillas cita a Alfonso Cepeda y dice, las y los maestros han sido un gran apoyo para los presidentes en turno, sin importar el perfil del jefe de las instituciones. Y creo que esto resume muy bien lo que está usted planteando, profesor José Luis, que es al final del día una visión muy pragmática el dirigente sindical, ¿no? Es decir, en un momento estuvieron de un color, luego pues se visten de otro sin respetar, digamos, una ideología, ¿no? Entonces, justamente ahora ya que tenemos, digamos, el contexto en el que se da y el cómo se da esta entrevista, pues que valdría la pena que analizáramos los elementos clave que el mismo dirigente Alfonso Cepeda plantea. Y me gustaría empezar en el orden cronológico en que se presenta la misma nota. Él señala que la reforma de Enrique Peña Nieto generó muchos daños, ¿no?, al magisterio. Él, en este momento, pues se convierte en un crítico de una reforma que curiosamente o paradójicamente él defendió en su momento. Y bueno, no obstante, algo que pues me gustaría pedir su opinión, en este caso, maestro Abel, es, él incluso se atreve ya a comparar la reforma peñanietista con la de el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice, no hay nada diferente, es al final más de lo mismo. ¿Qué le opina de esto, profesor Abel? Bueno, un elemento adicional al que mencionaba José Luis del contexto, porque es importante, me parece que puntualizarlo, es que días antes se habían dado unas declaraciones de la ex dirigente
Nacional, Elbester Gordillo Morales, precisamente a la reforma educativa en marcha. Y me parece que ese es un elemento importante de las declaraciones de Cepeda, por un lado. Y bueno, pues esta crítica que hace a toro pasado, ¿verdad? Cepeda, pues como bien decía José Luis, pues es una crítica sin autoridad moral, porque lo está haciendo a 4 años de distancia, sin argumentación, ¿verdad? Que también le faltó. Y bueno, pues evidentemente pues es para curarse en salud, precisamente por esas declaraciones previas y justamente porque hay una indignación muy amplia del magisterio, hay un cuestionamiento muy amplio del magisterio a lo que se está, no lo que se está planteando en la reforma educativa, porque hay que separar la parte propiamente educativa de la parte laboral y profesional. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque lamentablemente siempre van aparejadas, o en el sexenio anterior y en este van de la mano, pero hay que separarlas, hay que deslindarlas. Entonces, si algo hemos criticado quienes estamos aquí presentes y quienes hemos estado durante los últimos años en tratando de conformar un movimiento nacional, es precisamente la herencia, la terrible herencia del sexenio anterior, el lastre del sexenio anterior. Y pues sí, también hemos cuestionado, hemos sido los primeros en hacerlo, de que si bien es cierto que se quitó de la reforma laboral anterior la parte punitiva, que se cuestionó con mucha anticipación, la parte punitiva del cuestionamiento a la permanencia de las plazas nuestras, de todo el magisterio, si bien es cierto, esa parte en este sexenio sí se eliminó en la reforma constitucional, todo el resto de la reforma de Peña Nieto, pues lo hemos cuestionado y hemos hecho incluso propuestas al respecto de que sigue ejecutándose. Eso, pero nosotros hemos sido los primeros en denunciarlo, no es él. Hemos sido nosotros, los del Movimiento Nacional de Transformación, todas las expresiones sindicales que estamos organizadas en este gran movimiento con los referentes sindicales. Entonces, Cepeda no tiene ninguna autoridad moral para estar diciendo esto en estos momentos, ¿verdad? Y lo que quiere, insisto, es curarse en salud y está ya viendo precisamente haciendo futurismo político o tratando de venderse más caro de lo que hasta hoy le han pagado o lo han comprado. Porque no olvidemos que en el sexenio anterior, Juan Díaz de la Torre, como secretario general, y Alfonso Cepeda como tesorero del anterior Comité Nacional, recibieron más de 3,000 millones de pesos para promover la reforma laboral que hoy él está criticando. Entonces, ¿tiene alguna autoridad para hacerlo? Pues evidentemente que no, porque él fue el principal promotor y no fue un promotor gratuito ni convencido. Le pagaron, y eso es público, alrededor de 3,000 millones de pesos. Ahora, profesor Coronado, a partir de estos distanciamientos que yo coincido con el profesor Abel, que está haciendo el profesor Cepeda, se hace como una separación con el gobierno actual, incluso con el gobierno anterior, pero además, digamos que pinta su raya con las dirigencias del sindicato anterior. Él, en la entrevista, hay una parte que dice, se olvidaron de ser sindicato, ¿no? Le preguntan a él, y él dice, sí, efectivamente, ¿no? Y plantea ahora una frase que, pues, me gustaría analizarla con usted, profesor, para saber qué querrá decir el profesor Cepeda con esto de regresar al origen con una visión de futuro, es lo que él está planteando. ¿Qué opinión le merece esto, profesor? Bueno, primeramente, sí queremos regresar al origen, pero no al origen donde él se originó. Él se originó desde el corporativismo. Queremos regresar al origen donde el sindicato era fiel defensor de los derechos laborales de los trabajadores. Y creo que en ese sentido es que se fue perdiendo el espíritu del sindicalismo magisterial
se fue perdiendo toda esa fortaleza de trabajar en colegiado, se fueron viendo únicamente figuras decorativas, y en ese, pues no se vale que se quiera hacer el deslinde del pasado. El maestro Alfonso Cepeda es parte del pasado, de ese pasado que nos duele, que nos lastima, que nos dejó en indefensión, y además es cómplice de la visión gubernamental que tuvimos que enfrentar con Peña Nieto. Entonces creo que no se vale que hoy se cure en salud, ni que pretenda venir a vendernos la idea de que él va a ser el nuevo redentor, o que está reandando el camino. El detalle es que pasa igual en todos los escenarios donde hay dirigencias sindicales. Hay que reandar el camino. Bueno, ¿por qué lo dejamos de andar? El detalle es por qué en su tiempo no hicieron lo que les correspondía y tuvieron que dejar que otras voces que históricamente hemos manifestado nuestro punto de vista de defensa, pues ¿por qué hasta hoy nos salen con ese contrasentido? En primer lugar, es un mal deslinde. Yo creo que pues, es mera demagogia, es meterse al escenario de la polémica. Y miren, estamos hablando de él, pero estamos hablando de él retratándolo, no diciendo si es importante o no. Por supuesto que coincido con el maestro Abel en el sentido, la pregunta que le regresamos es ¿con qué calidad moral dices lo que dices? Y la pregunta que nos queda en el aire es ¿qué es lo que quisiste decir con eso de regresar al origen? ¿Dónde está el origen? Definamos el origen y definamos la trayectoria también, porque en ese sentido, pues aquí es que seguimos en la misma trinchera, queriendo volver a lo bueno del origen, a la buena memoria histórica de un sindicalismo combativo. Perfecto. Ahora vamos a pasar, profesor Abel, a dos temas que él plantea y que justamente, como usted lo dice, pues el tiempo no ayuda mucho, porque él viene a criticar dos aspectos, como es toda la ley de la carrera de las y los maestros, viene a criticar a la UCICAM, incluso nos dice él, es que están escondiendo plazas, dice en su exposición, y además en el tema de la pandemia, él se torna bastante directo y dice, es que hay otros datos que ellos están escondiendo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué le dice esto, profesor Abel, el hecho de que ya hay una confrontación directa con la política educativa actual, incluso con la misma secretaria de Educación Pública, el hecho de confrontar estos dos datos importantes? Bueno, nos parece que no es una confrontación, que simplemente está aumentando el costo de su venta. Cepeda está vendido al gobierno federal, ¿verdad? Por eso no ha defendido los derechos de los trabajadores. O más que vendido, nos ha entregado al magisterio y los derechos laborales, profesionales, económicos para salvar su pellejo, para salvar, en este caso, su libertad. Porque si el gobierno federal aplicara sus propias reglas internas, si el gobierno federal, la Secretaría de Educación, le exigiera cuenta del dinero que se le entregó, porque es dinero público, para promover la reforma, la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior, Cepeda, estamos seguros, y no solo Cepeda, sino algunos otros, estuvieran en la cárcel. Porque ¿qué le hicieron a todos esos cuantiosos recursos que recibieron para disque promover la reforma? Si nada más con eso tenemos para cuestionar, en este caso, sus declaraciones. No. Evidentemente, como decía José Luis, es una postura demagógica porque sabe perfectamente que el Magisterio Nacional lo tiene totalmente desacreditado, no cree en Cepeda ni en todos los que lo representan, precisamente por su comportamiento entreguista ante no solo ante estas autoridades federales, ante las anteriores. Tienen 10 años, vamos a cumplir 10 años de entreguismo. Nuestros intereses y nuestros derechos están entregados. Porque saben perfectamente que el Magisterio Nacional lo tiene totalmente. Esa es la dimensión y esa es la importancia de estas declaraciones. Ahora, no obstante, profesor José Luis, en aras de salvar su pellejo,
pues como dice el profesor Abel, le da lo mismo tirarle al presidente, le da lo mismo tirarle a la Secretaría de Educación, a la UCICAM, pero no obstante, también en la segunda entrevista señala a los gobernadores y dice que hay gobernadores que incluso están metiendo mano en las elecciones sindicales. ¿Qué le dice esto, profesor José Luis? Bueno, en primer lugar, va a haber tendencias y va a haber intentos, siempre los ha habido. Yo creo que él conoce mejor que nosotros el detalle de cuáles son las negociaciones o recomendaciones o sugerencias que se hacen desde la Secretaría de Educación, desde el gobierno federal y desde los gobiernos de los estados. El problema es dónde dejamos la colaboración y la coordinación para entrar al terreno del sometimiento de lo que debe ser el sindicato. O la otra también, como dice Abel, bueno, ¿en cuánto me estás vendiendo de qué manera me estás vendiendo los comités seccionales que están en disputa? ¿O va simplemente al negocio? ¿O de qué se trata? A lo mejor en los seccionales campean ciertos aires de democracia, pero son aires de democracia sin piso parejo, sin reglas claras, con dados cargados, incluso casos sui generis como Tamaulipas. Es decir, candidatos arropados por un color que se fue, que se acaba de ir, y otros arropados por un color que apenas se está instalando. Y entonces, ¿qué papel juega el Comité Ejecutivo Nacional? ¿Qué papel juegan las bases? ¿En qué están pensando ellos? Creo que el tema central ahí en la UCICAM es de colusión y de prácticamente de ponerse de acuerdo, de agarrar a la UCICAM como un escudo para esconder acuerdos que precisamente se dan en lo oscuro entre el CENTE y la Secretaría de Educación. No creemos que la Secretaría esté nada más en el rollo de que recuperó la Rectoría de la Educación, sino que el CENTE también está en el ajo. Por lo menos la dirigencia nacional o las dirigencias seccionales, porque luego la UCICAM, todos le tiramos a la UCICAM, pero ¿qué hay detrás de cada nombramiento? ¿O qué hay detrás de cada obstrucción que se le hace a los verdaderos maestros que se han ganado los lugares y que de pronto vemos que no se los dan? O que de repente llegan algunos compañeros que ni siquiera se sabe que concursaron y que tras bambalinas les dieron los nombramientos. Yo creo que sí hay que revisar, y por eso incluso muchas voces, por lo menos aquí en el estado, yo sé que también las hay en el país, que piden la desaparición de la UCICAM, porque sí decimos, ¿en qué le avanzamos entre el gobierno de Peña Nieto y esto? En quitarle medianamente lo punitivo. Pero luego ahora resulta que la UCICAM se convirtió en un Frankenstein más poco claro que el propio servicio profesional docente. Y además está abierto el juego, pero es el juego donde no sabemos de reglas claras, no sabemos de asignaciones a tiempo, no sabemos de si verdaderamente todas las asignaciones están conforme a su propio reglamento, y entonces sindicato y secretaría se lavan las manos con la UCICAM también. Perfecto. Y profesor, en su caso, profesor Abel, ¿qué le dice esto, el papel con los gobernadores? Anteriormente, o bueno, no sé si se sigue estilando, pero el profesor Cepeda asegura que hay gobernadores que están metiendo mano en las elecciones. Bueno, en el caso nuestro, de Nuevo León, la sección 21, cuando hizo el cambio, no hubo más que una planilla única, y en el caso de la 50 sí estuvimos 9 planillas. Aquí no se dio ese fenómeno, pero más grave que esa, entrecomillada, denuncia de Cepeda, me parece el entreguismo de él ante el gobierno federal, y que también lo hacen exactamente igual que él las secciones ante los gobiernos estatales. Aquí todo mundo criticamos, cuestionamos el papel que juegan los dirigentes tanto de la sección 50 como de la sección 21. Yo estoy más involucrado en la sección 50 que en la 21, pero las quejas vienen para ambas direcciones, pues que no hacen, precisamente no defienden los derechos de los trabajadores. Están totalmente, en el caso de la 50,
están totalmente entregados al gobierno estatal. No reclaman, no pelean, y tenemos un ejemplo muy grave, el ejemplo de la salud, de la atención a la salud, que depende directamente del gobierno del estado y en este caso, un convenio de subrogación que manejan los líderes sindicales. Y si comparamos lo que los trabajadores de la educación recibimos con relación a los trabajadores sindicalizados del Estado y los no sindicalizados, el gobierno del Estado en estos momentos nos debe varios miles de millones de pesos para nuestra salud. Lo estamos pagando con salud, con problemas de salud. Entonces, los dirigentes están totalmente entregados al gobierno del Estado, independientemente de qué tanto hayan intervenido o no en la sucesión de los mismos. Ahora, dentro de las críticas que el profesor Cepeda hace, pues tampoco la gente, la coordinadora se salva. Él, de hecho, lo señala literalmente, y hay una etapa de la entrevista donde él comenta, dice, yo les reclamo a los compañeros de la coordinadora y les digo, ustedes tenían 40 diputados federales, 40 en la legislatura anterior, y no pelearon a fondo, ¿no? ¿Qué le dice esta referencia, profesor José Luis, que el dirigente del sindicato hace a un gremio pues convulso y beligerante como la coordinadora? Bueno, en primer lugar, ahí hay una diferenciación. Ahora, ¿por qué el señalamiento a la coordinadora? Habría que revisarse primero desde la instancia del grupo sedicente institucional. ¿Cuántos diputados tenían y cuántos diputados tienen? ¿Por qué perdieron todo lo que perdieron? Por esa incongruencia, inconsistencia y gatopardismo, ¿no? De primero con unos, luego con otros y al final con el que llegue, entrando al pragmatismo político. Pero sí creo que abre un frente, pues que ya está, es innecesario que lo abra. O sea, ¿con qué calidad moral le reclama a la coordinadora? Finalmente, la coordinadora se asume como una expresión al interior del CENTE, entonces ellos sabrán los porqués y ellos analizarán hasta dónde le dan, sin tener que rendirle cuentas a Cepeda, en todo caso que le rindan cuentas a su base militante. Y creo que no solamente, a lo mejor quiso decir no solamente la coordinadora, sino quiso decir todas las expresiones, ¿verdad? Pero no lo dijo. ¿Por qué? Yo creo que por el mismo temor y por la misma falta de calidad moral para poder increpar a todas las voces de todo el país, que vale decirlo, pues habría que preguntarle cuáles son las voces que están con Cepeda. Perfecto. Ahora, profesor Abel, ya haciendo un paréntesis y referente a la coordinadora, llamó la atención que recientemente, y justo en el marco de esta entrevista que le hacen al profesor Cepeda, se da un hecho pues muy relevante en la dinámica que ha tenido la coordinadora nacional con el presidente, porque ellos emiten un comunicado donde se sentaron ya con el titular del ISSSTE, ya se sentaron con la maestra Leticia, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ¿qué le dice esto, profesor Abel? ¿Será que esto le hizo un poquito de ruido al profesor Cepeda? No, pues evidentemente, este es un sexenio muy especial, porque por primera vez en la historia de lo que hemos visto de la relación del CENTE con los presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador ha privilegiado o tomado en cuenta, por lo menos en la parte representativa que tienen los compañeros de la coordinadora, en atenderlos y en ponerlos incluso a la par que el CENTE, ¿verdad? Porque los atiende como si tuvieran la misma representación nacional, que no lo es, pero bueno, ese trato se le ha dado. Evidentemente que ahí hay una competencia de Cepeda, el celo, porque antes pues era impensable que un presidente pudiera atender o nombrar o referirse a los compañeros de la CENTE como lo está haciendo López Obrador. Evidentemente que hay un celo de representación, pues que se lo ha ganado, ¿verdad? Más bien lo ha perdido Cepeda, porque no representa, porque no ha luchado. Eso es lo más grave, el declinar los intereses y las banderas de lucha del Magisterio Nacional.
Y entonces, pues no solo ha perdido autoridad moral con nosotros, ha perdido autoridad ante las propias autoridades, porque pues lo tienen acogotado, ¿verdad? Está la cabeza en juego, y el poder sexenal o el poder federal sí sabe exactamente el peso que tiene esta relación con Cepeda. Entonces, bueno, nosotros saludamos el que a los compañeros de la CENTE se les tome en cuenta, ¿verdad? Porque pues ellos representan una parte del Magisterio Nacional. Pero nosotros lamentamos lo que ha perdido el CENTE, no solo en ese tipo de representación, no solo en representaciones formales o políticas, no, lo que hemos perdido en interlocución para la defensa de nuestros derechos, que eso es lo más importante y lo más grave, y por eso el desencanto ante este liderazgo que sigue representándolo lamentablemente Alfonso Cepeda Salas y los que lo rodean. Ahora, después de esto que usted está planteando, bueno, pues lo que estamos viendo son las consecuencias, pues, del actuar o de este doble discurso, de esta falsa moral, y bueno, toda la historia que al final, pues, como decía por ahí Fidel, ¿no? La historia termina por absolverte o por juzgarte, y creo que en este caso al profesor Cepeda, pues la historia lo está juzgando. En ese caso, profesor José Luis, entremos al tema clave y candente en estos momentos del sindicato, al tema de las elecciones en los comités seccionales. El periodista Arturo Cano le evidencia esta situación que ustedes como movimiento han manifestado, y el periodista Arturo Cano lo denomina la hegemonía naranja en el magisterio. Y le pregunta a Cepeda, bueno, ¿cómo es posible que habiendo tanta democracia, pues no se le haya ganado una sola a las planillas naranjas, que son las planillas oficiales? ¿Qué le dice esto, profesor José Luis? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay quien aspire a estar en una dirigencia seccional tiene dos compromisos, el compromiso hacia arriba y el compromiso hacia abajo. Yo creo que el compromiso hacia abajo es el más importante, porque son las bases las que están eligiendo al dirigente, pero también hay que decirles a los compañeros que quieran contender a qué te comprometes y con quién está el compromiso, porque luego cuando llegue la madre de todas las batallas, que es la elección del Comité Nacional, ¿por dónde vamos a jugar? Porque se entiende que en todos los estados o en todas las secciones esta democracia ha permitido dar a conocer las cifras reales de participación, y notemos que las planillas disque oficiales con el color naranja están ganando con márgenes muy cerrados y yo diría hasta muy mínimos. En todo caso, ¿qué es lo que denota esto? Una desrepresentación o una representación mínima que tiene que legitimarse en los hechos. Y en ese legitimarse creo que van las aspiraciones de mucha gente que desde abajo está empujando para que haya una nueva visión del dirigente y para acotarle también las decisiones. Hacia arriba yo creo que el detalle va a ser ahí, donde qué papel van a jugar los secretarios seccionales electos, sabiendo los contrapesos que tienen, un contrapeso real, y entonces, bueno, vamos a darle por el lado democrático, vamos a avanzarle, y Cepeda sabe que francamente representa a una minoría, que ni siquiera, diría yo, quizá puedan estar con él en estos momentos, pero este es momento de transición. ¿Por qué? Porque ahora sí resulta que el señor nos dice que se necesita una reforma estatutaria, por favor. Claro. Todo tiempo tuvo para hacer esa reforma estatutaria que no la hizo, y además la pandemia no es, yo creo que la pandemia llegó antes al CENTE. La pandemia sindical que venimos padeciendo antes de la pandemia biológica, creo que vino a tocar fondo, y en ese sentido Cepeda, de veras, yo no sé quién quiera defenderlo. Perfecto. Profesor Abel, hay una parte en el texto que me gustaría comentarla con usted, porque pues ustedes vienen de un proceso que sigue todavía en conflicto jurídico, ¿no? Ustedes impugnaron el proceso electivo que tuvieron allá,
Y Cepeda señala en esta entrevista, y dice el texto, Cepeda asegura que ni el CEN ni el CEN ni el CENTE han intervenido a favor de ningún candidato y que las reglas las fija el Comité Nacional Electoral. Dicho esto, cuando habla de los procesos siempre usa expresiones que lo incluyen. Convocamos, hicimos más flexibles las reglas, permitimos que los jubilados participaran, entre otras cosas. Incluso él comenta el tema de los padrones electorales, tan polémicos padrones, y dice, bueno, ¿por qué no se le entrega el padrón a los que van a aspirar o a los candidatos? Y él dice, no se entregan porque también tenemos restricciones con la Ley de Protección de Datos Personales, pero con su INE y su talón de pago, donde consta que aportan su cuota sindical, se permite a todos emitir su sufragio. ¿Qué le dice esto, profesor Abel? Bueno, que es absolutamente falso que el CENTE Nacional no interviene. Al contrario, en el caso de la 50, y lo hemos escuchado en las denuncias de otras secciones del país, la intervención del CENTE es fundamental en todo sentido. Pues son los que mangonean todo el proceso, desde las representaciones nacionales en la sección, como los funcionarios que vienen a trabajar la parte final de esta representación, y luego, por supuesto, el Comité Nacional Electoral. Pesa mucho, sin duda, y lo hemos comprobado, todos los recursos que invierten en los procesos eleccionarios, por un lado. Pesa mucho, en este caso, el papel que juegan ellos, porque ellos son los que vienen a unir a sus propias planillas. Si no fuesen ellos, también dispersarían, no trabajarían juntos. Son ellos los que vienen a unirlos. Aquí en el caso de la sección 50, la planilla de unidad institucional la constituyeron 5 exsecretarios. Si no intervienen ellos, están totalmente divididos los exsecretarios. Si no intervienen, participarían también divididos. Y entonces perderían. Entonces, ahí está un papel fundamental que juega el nacional. Y en el aspecto de unirlos a ellos mismos, o en este caso a 5 exsecretarios. Ahora, la parte ya operativa. En la sección 50 denunciamos que no hay democracia porque no hubo una credencialización para efectos de poder ir a votar con identificación, ¿verdad? No la hubo. Y eso permitió entonces que los padrones fueran alterados, porque sabemos a ciencia cierta que participaron, que compraron votos de otras personas ajenas a los trabajadores de la educación que fueron a votar. Eso lo sabemos a ciencia cierta en la sección 50. Bien, entonces si no tienes ese proceso de credencialización con participación de todas las planillas que estuviesen participando en la elección, entonces ya todo lo demás se permite el fraude como lo vivimos nosotros. Entonces es una absoluta falsedad que el CENTE Nacional no interviene. Al contrario, si no intervienen, entonces sus propias planillas no hubiesen sido planillas de unidad, hubiera habido mucho más planillas de las que participamos, como en el caso de nuestro fueron 9, pues hubiera habido 12 o 13, ¿verdad? Y entonces hubieran perdido, porque esos 5 exsecretarios, de acuerdo a los votos que se autoadjudican, no tenían más que un 6-7% cada uno. La planilla del segundo lugar obtuvo 17%. Nosotros en tercer lugar obtuvimos 11%. Y ellos, así a grosso modo, tenían del 5 al 7% cada uno. Pero gracias a la intervención de Cepeda, que hasta que no los unen, hasta que no los tienen convencidos o comprados, no sueltan el proceso, no autorizan el proceso de cambio de directivas. Entonces, está la intervención de principio hasta el final. Profesor, él dice y asegura que él ni siquiera los WhatsApp le contesta a estos personajes. Bueno, él tiene sus personeros aquí, que probablemente no les contestará directamente a los demás, pero él tiene su personero aquí. Un personero
que incluso les dijo de entrada a los exsecretarios, les dijo que el CENTE no iba a perder, que tenían que ponerse de acuerdo porque el CENTE, o sea, refiriéndose a Cepeda, ese no iba a perder. Hasta que no se pusieran de acuerdo, el proceso no se iba a autorizar. Y así sucedió con nosotros y así sucede en todas partes. Perfecto. Profesor José Luis, pues ya en la recta final de esta charla, todavía quedan 2, 3 temitas interesantes, pero quisiera compartir con usted algo que el profesor Cepeda plantea y que me gustaría que usted lo reflexionara con nosotros. Dice el profesor Cepeda, y cito, para nosotros lo importante es que se conserve el carácter nacional y unitario del sindicato, aparte de la democratización que tiene que perfeccionarse. ¿De qué estará hablando Cepeda, profesor José Luis? Pues yo creo que está hablando ese perfeccionamiento desde su óptica personal. O sea, hay que perfeccionar. ¿Perfeccionar qué? Perfeccionar las mañas, perfeccionar la simulación. Creo que sí, seguimos aspirando en el CENTE a elecciones libres, pero también seguimos aspirando a piso parejo, a juez imparcial. Efectivamente, de entrada dicen, es que hay un comité electoral. ¿Bajo qué criterios fue nombrado ese comité electoral y al servicio de quién ha estado todo el tiempo? Entonces, si tuviéramos que hacer una reforma estatutaria a fondo, tendríamos que revisar cómo elegir a los consejeros, al Consejo Electoral o al Comité Nacional Electoral de otra forma y en tiempos distintos a cómo se elige el Comité Ejecutivo Nacional o los comités ejecutivos seccionales. Y además integrar, si de veras fuéramos por el camino correcto, integrar comités seccionales electorales y comités regionales electorales. Sin embargo, a como se ha venido manejando, vamos a tener confianza de que la misma cúpula siga siendo el desorden en vez del orden. Por eso habíamos planteado mejor un juez imparcial, mejor el sentido de colaboración con el INE o con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que saben de cómo hacer este tipo de acciones y que además no caerían en los manejos de juez y parte en que ha venido cayendo las cuestiones selectivas en el CENTE. Creo que sí tenemos que profundizar, pero hay que profundizar para avanzar. No hay que profundizar con los vicios, no hay que profundizar el cómo rasuramos los padrones o el cómo los abultamos de acuerdo a como convenga, porque esa es la historia. Todo lo que se aprendió de los procesos selectivos del sistema político mexicano, creo que todas esas mañas han aterrizado en el CENTE y creo que sí necesitamos ponerle otro tipo de escenario para que podamos remoralizar las elecciones en el CENTE. Perfecto. Ahora, profesor Abel, usted tocaba un tema importante que tiene que ver con el 2024, con la sucesión presidencial, y usted comentaba, se está curando en salud, y justamente eso es lo que plantea en unos fragmentos casi al inicio de la entrevista el periodista Arturo Cano, donde dice que hace unos meses el sindicato organizó una reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que esto se interpretó como una definición ya abierta y una medida preventiva del sindicato. En ese sentido, ¿qué le dice a usted el juego que está jugando el profesor Cepeda? Porque también le plantean el hecho de que si una eventual candidatura del actual canciller pudiera ser un factor de riesgo para el sindicato. Sobre esta lógica, ¿qué le dice estos argumentos que están exponiéndose? Bueno, lo más importante en este caso de la participación política del CENTE, me parece que lo teníamos definido con mucha claridad desde hace muchos años. Reconocer la pluralidad política de participación de todos los trabajadores, ser respetuoso de la misma, incluso alentarla porque es correcto y es muy sano, y al ser respetuoso, bueno, deslindar al CENTE Nacional de esa participación, de ese compromiso,
porque luego resulta perjudicial, como lo estamos viendo desde hace 12 años. Entonces estamos en total desacuerdo que el peso político del CENTE se utilice para la supervivencia de los dirigentes, porque no es para otra cosa para la que se pretendería utilizar, para lo que se ha utilizado desde el 2013 hasta la fecha. Juan Díaz la usó con Peña Nieto y él la está usando ahora con este régimen. Y lo único que quiere hacer pues es sobrevivir, que no le hagan cuentas de lo que le han dado, de lo que él está manejando. Y acuérdense que también se les debe hacer cuentas por las cuotas que reciben los trabajadores. Ese derecho tenemos. Entonces me parece que no es más que esa la actuación de este señor en estos momentos. Y yo en lo personal estoy en desacuerdo totalmente que el peso político del CENTE, independientemente de los agrupamientos, se utilice de esa manera, ¿no? Al contrario, él es un dirigente nacional que debe ser respetuoso con la multiplicidad, insisto, de participación que tenemos al interior. Perfecto. Y bueno, vamos a entrar en lo que para mí, y considero que también para ustedes, pues es el fondo de esta entrevista, la parte clave de esta entrevista. De hecho, yo lo comentaba en el artículo que escribí al respecto, que cuando uno revisa la redacción de esta entrevista, hay un momento clave que cambia totalmente, incluso la actitud del profesor Cepeda, las maneras de responder cambian de ser muy abiertas, muy efusivas, a preguntas muy breves, a respuestas muy breves, muy concretas, monosilábicas incluso. Y esa pregunta tiene que ver con un fragmento que les comparto, del periodista Arturo Cano, y dice: con un manotazo del presidente, la maestra Gordillo a la cárcel. Díaz de la Torre prefirió irse para suavizar las cosas, pero ninguna fue una salida tersa. ¿Usted cómo aspira a salir? ¿Qué les dice esta pregunta fatal para el profesor Cepeda? Profesor José Luis. Sí, lo que pasa es que ahí sí es el punto central del asunto. ¿Cómo pensar en una salida digna? No la hay porque todo el comportamiento de Cepeda viene tumbo tras tumbo. Es decir, se va Juan Díaz de la Torre por lo menos por el zaguán, pero sin problema. Y él se queda y yo creo que hace más grandes las omisiones, hace más grande la indefensión, y creo que no hay palabras para decir, es que voy a salir por la puerta grande y con la frente en alto. Por favor, si es un contrasentido toda tu actuación, ¿cómo es que vas a salir por la puerta grande? ¿Quién te va a aplaudir? Si lo menos que haríamos es hacerte reclamos y diríamos, lo menos que haríamos es aplaudir porque ya te vas. Y creo que en ese sentido es Alfonso Cepeda. Simplemente hubo, así como ignoraste, así como tuviste en la indefensión al magisterio, así también estamos esperando que te vayas. Claro. Y profesor Abel, ¿a usted qué le dice el hecho de la simple pregunta que se le hayan hecho? Bueno, el hecho, pues querían una respuesta honesta del señor, pues evidentemente no la iba a dar. Vivimos horas muy oscuras en el magisterio. Una, porque lamentablemente lo que hemos comentado, todos nuestros derechos han sido conculcados en estos últimos 10 años. Hemos retrocedido en presencia incluso ante la sociedad, porque el sindicato ha sido muy importante para liderar el esfuerzo educativo nacional en los últimos años, que eso lo perdimos. Entonces vivimos horas oscuras, muy preocupantes. Hay un desánimo que lamentablemente se está traduciendo también en la participación político-sindical en el cambio de directivas seccionales. Entonces Cepeda no tiene cara para pretender salir por la puerta grande. Al contrario, no va a salir no solo ni por la del zaguán, hombre, va a salir hundido ahí en un túnel
como se escapó el Chapo de la prisión en la que estaba hace años. Me parece que ese es el término de este señor, ¿no? Repudiado por todo el magisterio. ¿Quién va a hablar por este señor que ha sido el más oscuro en la historia de las direcciones sindicales de nuestra organización? Perfecto, pues va quedando muy claro esta situación, esta entrevista, ya la desmenuzamos, digamos, analizamos los aspectos más torales de la entrevista, pero antes de concluir la charla, me gustaría que viéramos ahora la entrevista de lejos, o sea, desde una revisión y desde un análisis político de la misma entrevista. Se le hace de entrada un medio, pues, afín al presidente, un medio cuya directora es un personaje, Carmen Lira, muy cercana al presidente de la República, un medio bastante combativo, conocedor de la lucha democrática, particularmente la lucha magisterial, y en su interior con muchos personajes allegados a la coordinadora nacional en sus orígenes. ¿Qué nos dice esto, profesor José Luis? Que este medio haya enviado esta serie de mensajes entre líneas. Yo creo que es una señal que va en varias direcciones. Primero, yo creo que la pretensión es saber lo que piensa Cepeda, dejar abierta la posibilidad de ver qué piensan los maestros y ver qué piensan las dirigencias seccionales, porque efectivamente el señor juega con cinismo sobre bases poco honestas, como bien lo cita Abel. No es honesto al dar las respuestas. Es más, le falla la memoria, a nosotros no. Nosotros, más allá de si Elba o no Elba, de si Jongitud o no Jongitud, de si los iniciadores de este sindicato, pues ya juzgados por la historia, ¿qué hacer con él? Yo creo que el detalle es, ese es el más oscuro, es el interino del interino, es el que quebrantó la norma estatutaria, es quien no dio el paso de una verdadera reforma estatutaria, que ahora nos viene a vender la idea de que después se hará la reforma. ¿Por qué no la hicimos antes para no estar checando ahí los detalles con un reglamento a todas luces inconstitucional y además creando todas las trampas para dejar a los convenientes? Sin embargo, los convenientes hayan sido electos de la manera en que hayan sido electos y aún con todo y que están cuestionados y demandados o denunciados, creo que todavía sigue el proceso, todavía esto no termina. Y finalmente, insisto, la batalla la madre de todas las batallas será cuando definamos a nivel nacional al nuevo dirigente o al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, pero creo que Cepeda nos sale a deber muchos agravios, mucho claro, estado de indefensión, nula representación, nos vendió prácticamente, nos abarató como sindicato, y creo que en ese sentido sí tenemos al representante, pues yo creo que al peor representante nacional que hayamos tenido. Perfecto. Ahora, profesor Abel, algo que llamó la atención fue que inmediatamente después de que se conoce esta entrevista, ustedes como Movimiento Nacional por la Transformación Sindical son los primeros, por no decir los únicos, que salen a atajar los comentarios mediante un comunicado, y también llama mucho la atención que este comunicado lo retoma la misma jornada, como decir, acá está la contestación de los maestros, ¿no? De los verdaderos maestros que están luchando por una democratización sindical. ¿Qué le dice esto, profesor Abel, a ustedes como integrantes del movimiento? Bueno, que afortunadamente pues tenemos una presencia que hemos ganado en los últimos 4 años, constantes de participación, de cuestionamiento a todas las barbaridades que vivimos en el CENTE, y creo que tenemos la autoridad moral para ese cuestionamiento que se hizo a las declaraciones de Cepeda. Ahora, es interesante lo que decías, Eduardo, en relación al medio
al medio que escogió Cepeda, al mensaje que pretende enviar y por supuesto el mensajero. Creo que está queriendo entrar a un juego muy peligroso para él, ¿verdad? Porque lo está pretendiendo hacer sin el respaldo de la fuerza de la organización sindical, ¿verdad? Porque una cosa es decir que es el sindicato más grande de América Latina, pero otra es si tienes realmente la representación, la autoridad moral y por lo tanto la fuerza de la organización. Y evidentemente que Cepeda no la tiene. Entonces, me parece que esas declaraciones entran en un juego muy peligroso para él y esperemos que también sea de beneficio para la lucha democrática que estamos efectuando al interior del CENTE. Ahora, me gustaría, y coincido mucho con esto, pues los anteriores liderazgos magisteriales, pues se atrevían en este caso incluso a confrontar a los presidentes por la fuerza que tenían. Lo pudimos ver claramente con Enrique Peña Nieto, y bueno, no solo con los dirigentes contemporáneos, los anteriores tenían esa capacidad de enfrentar al poder, puesto que tenían estas condiciones y además la calidad moral de la que hemos hablado para enfrentar a un gobierno. En ese sentido, profesor Abel, ¿qué reacciones se avecinan por parte de los operadores, en este caso, pues presidenciables, ¿no? Porque sabemos también que el presidente pues tiene sus generales que comandan y operan en estas filas magisteriales. Pues le diríamos, si en algo vale, que no se crean de Cepeda, porque Cepeda no tiene ninguna representación y si les está prometiendo votos del magisterio, Cepeda no los va a llevar, ¿no? En todo caso, les recomendamos que busquen verdaderamente los liderazgos verdaderos del magisterio para que hagan política a favor de ellos. No, me parece que mira, el proceso todavía falta mucho, ¿no? Todavía falta mucho para que se defina. Me parece que tenemos muchas tareas todavía presentes en el sindicato y en educación, que tenemos, que bueno, que en el movimiento y los referentes estamos pues día a día preocupados por el proceso, por ambos procesos, ¿no? Por el educativo y por el sindical. Pero en el futuro, sí les decimos, Cepeda no, a quien quiera creerle, está equivocado. Cepeda no representa a nadie. Como sus achichincles en las secciones tampoco representan a nadie. Ahí están los porcentajes de votación que obtuvieron. Y por ejemplo, en el caso de la sección, compañeros, todos los días vemos reclamos de compañeros que dicen, y yo voté por estos, y ya están totalmente decepcionados por las promesas que recibieron. Entonces, me parece que sería un grave error de cualquier candidato del partido que sea creerse de las promesas y de las mentiras de Cepedas o de los achichincles de las secciones estatales. Perfecto. Pues bueno, vamos a ir cerrando ya, digamos, concluyendo, redondeando todo lo que platicamos. Y ahora sí, profesor José Luis, ¿cuál sería, digamos, la conclusión final que le deja el marco de esta entrevista? Bueno, en primer lugar, las dos visiones de siempre, la simuladora y la de la esperanza. La simuladora, desde el punto de vista de Cepeda, es una voz desacreditada, sin calidad moral, pero aparte trata de crear un discurso que no tiene soporte. Yo digo, es un discurso también desmemoriado. No hay que olvidar que él le debe a dirigencias anteriores el haber sido formado en ese comportamiento o en un comportamiento mejor, porque finalmente con Cepeda creo que tocamos fondo. Los dos últimos, tanto Juan Díaz como Cepeda, nos hicieron tocar fondo y nos hicieron caer en la indefensión y tener que organizarnos de nueva cuenta y volver a alzar la voz, porque la verdad, el magisterio ha vivido con él sus peores momentos. Hoy hay que remontar e ir cuesta arriba, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Creo también que quedan muchos saldos pendientes. Es más, creo que es más lo que perdimos que lo que ganamos. ¿Qué ganamos?
ganamos el quitar lo punitivo de la reforma, pero eso lo ganó el Movimiento Democrático Magisterial Nacional, eso no lo ganó Cepeda. ¿Qué ganamos? Ganamos que el presidente volviera acá a revisar el detalle de décimo transitorio y que además Cepeda hiciera ahí un desplante que no le quedaba, porque decir es que ahora le estamos planteando al presidente que los de cuentas individuales debían regresarse al décimo transitorio. Pues si tú los metiste, tú apoyaste eso, tú cobraste por llevar adelante la medida, y entonces decimos qué incongruencia, qué inconsecuencia, pero además creo que hoy nos deja la posibilidad de decir, creo que el cambio sí se aproxima y hay que ayudar a construirlo. Perfecto. Profesor Abel, su conclusión. Pues yo me haría una pregunta. ¿Quién le cree a Alfonso Cepeda Salas? Pues ni los que lo rodean. Están ahí por el interés de usufructuar el patrimonio sindical, las cuotas sindicales y todo nuestro patrimonio que lamentablemente están disfrutando un pequeño grupo a nivel nacional y pequeños grupitos a nivel seccional. Esos son los que le creen, los que están en el poder gracias a él y los que quieren mantenerse en el poder gracias a él. La inmensa mayoría del magisterio, la sociedad y los propios gobiernos federales y estatales saben perfectamente la falsedad de toda la palabrería que Alfonso Cepeda Salas vertió en esas entrevistas. Perfecto, pues bueno, conclusiones muy interesantes, análisis muy apropiados para el contexto actual. Y bueno, pues como decía profesor Abel, profesor José Luis, ahora sí que vamos a ver qué viene. Estamos en un momento importante como magisterio y creo que vienen las cosas todavía más importantes como la renovación en el sindicato. Así que pues me dio mucho gusto compartir con ustedes esta charla. Les agradezco la atención y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que acontezca en próximos días, semanas. Muchas gracias, profesores. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias, Eduardo. Fuerte abrazo. Y bueno, pues acá dejamos muchas reflexiones, muchos análisis. La verdad es que los argumentos y las explicaciones que nos brindan los dos entrevistados, pues nos dan mucho panorama de la situación actual que está enfrentando el magisterio, sobre todo en un momento clave como es pues este periodo preelectoral en el Estado de México y preelectoral también de cara a las elecciones presidenciales, que si bien es cierto, falta todavía un tiempo considerable, pues ya las aguas políticas ya se están moviendo, los actores políticos ya andan haciendo lo propio y bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues es un actor relevante en esta materia y bueno, puede que mucho de esto que pudimos observar en la entrevista tenga que ver como parte de estos reacomodos. Y bueno, vamos a dar lectura a los cuestionamientos que le hicimos a nuestra audiencia de acuerdo al formulario que nosotros propusimos. Y bueno, te comento, en la primera pregunta que le hicimos a la audiencia, planteamos las críticas que Cepeda hace en la entrevista a la Cuarta Transformación son, y el 87.1% nos está hablando de que es un choque directo con la 4T por temor a que lo remuevan del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, el resto en secciones muy divididas nos plantea, por ejemplo, que es una posición correcta del líder magisterial, no hace crítica, simplemente es un títere en las manos de la 4T, es lo que literalmente expresa uno de los personas que contestan. Otros hablan de que es un signo de incongruencia a toro pasado, descontextualizadas, y otros dicen que es una postura propia de un líder corrupto y gremio de los neoliberales. Eso nos responde la audiencia. Y en la pregunta número 2, nosotros le planteamos a nuestra audiencia
si las críticas del profesor Cepeda traerán como consecuencia, y el 74.2% nos dice un debilitamiento de la figura del profesor Alfonso Cepeda, mientras que hay opiniones muy variadas que nos comentan, por ejemplo, un fortalecimiento de la figura del profesor Cepeda. Algunos otros nos comentan que el CENTE seguirá siendo un instrumento del actual gobierno, que habrá incertidumbre para el escenario laboral, incertidumbre con la relación obrero-patronal, un daño colateral a la base magisterial, nos plantean otros, y esta es la información que se suma a estos análisis, a estas reflexiones que hemos hecho en este programa. Y bueno, pues ahora solo resta que tú saques tus propias conclusiones de esto que te presentamos. Y bueno, pues ya tienes información para tomar decisiones en lo futuro. Y bueno, sin más, no me resta más que agradecerte la participación que has tenido en este espacio, agradecerte que nos acompañes todos los jueves en punto de las 7 de la noche, hora del centro, y sobre todo que nos ayudes a compartir, a darle like a esta publicación. Queremos hacer una comunidad más grande en el ámbito magisterial para poder seguir opinando y debatiendo ante estos importantes temas. Y bueno, te invito el próximo jueves, vamos a tener también una charla muy interesante con profesores de Sinaloa que están haciendo un ejercicio ahí muy interesante y similar al que estamos haciendo acá, que tiene que ver con comunicación educativa. Vamos a estar charlando con ellos sobre la situación que vive en materia educativa el estado de Sinaloa, también en materia magisterial, evidentemente, entre otros aspectos como la UCICAM, la capacitación al magisterio, el papel de los comunicadores educativos, entre otros interesantes temas. Y bueno, pues agradecerte, no omito que al final de esta conversación, pues te tenemos preparado por ahí también una serie de notas relevantes que salieron en la semana para que estés actualizado, y tenemos también una agenda de eventos por si gustas actualizarte. Ahí tienes algunos eventos que ponemos a tu disposición, algunos gratuitos, otros también de cobro, pero la intención es que te los ponemos a disposición para que desarrolles habilidades en el ámbito educativo, en el ámbito sindical. Y no te olvides también que tenemos la plataforma Formagis, que es una plataforma abierta, gratuita, donde tú puedes tomar 2 cursos totalmente gratuitos y en el momento en el que te sea disponible. Tenemos el curso del ABC de la democracia sindical y tenemos también el curso de derechos laborales para trabajadores de la educación. Solo tienes que entrar a formagis.com, darte de alta y inmediatamente te registras a nuestros cursos. Bueno, pues sin más, me despido de ti, no sin antes decirte que hagas causa magisterial. Hasta luego. La reforma educativa en este sexenio, más de lo mismo. Cepeda. En una extensa entrevista, Cepeda habla para el diario La Jornada de los cambios sexenales en el sector educativo, el que corresponde al gobierno actual. Afirma, es una versión corregida y aumentada de la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Jueces otorgan 2 suspensiones definitivas a plan educativo de la SEP. Reforma. La organización Educación con Rumbo promovió los 2 juicios de amparo en contra del plan porque considera que no existe justificación legal para implementarlo mediante un programa piloto en 960 escuelas. Maestros ganan plaza, los subcontratan y atrasan pago. Pese a las reformas, docentes con más de 3 años sin base federal en educación media superior exigen seguridad laboral. Luis Villegas ingresó al subsistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial por concurso en 2019. Según la convocatoria, mi plaza era definitiva, pero me han dado contratos temporales y tardan meses en pagarme. Es festivo el 12 de octubre, Día de la Raza en México. En el mes de octubre, además de conmemorar el aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río y la promulgación del Acta de la Constitución de Apatzingán, el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza y muchos mexicanos se preguntan si es festivo en México.
Niños prodigio, la importancia de los padres en el área emocional. A pesar de que existen menores con capacidades cognitivas mayores, su capacidad socioemocional es la de un niño, por lo que hay que cuidarlo y es primordial para su crecimiento íntegro. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.